frente al tema de product placement se crean también mitos que, por ejemplo, se dice que Apple deja usar iPhone solamente a los buenos de las películas o a los personajes que no van a morir, entonces que si el personaje tiene un iPhone se supone que no va a morir. ¿Ustedes no creen ambos que esto se está perrateando por el product placement? Porque claro, como antes a una película le daban segunda parte porque la película le iba bien en taquilla, pero hoy la película puede salvar más de la mitad de la producción simplemente con product placement. Así que si es una película mala, como ha pasado con Netflix, con que tenga buen product placement, pues van a seguir haciendo. ¿Esto no está perrateándose el cine como, o las producciones muy de frente? Las películas de Caracol, las películas de RCN, por lo menos de hace unos años, el product placement era una cosa espantosa para salir corriendo. O sea, no, 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 no. Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine. Hola, hola, aquí estamos de nuevo en Popcorn Club. Bueno, este podcast me llena de felicidad porque aquí hablamos de cine, de las personas que hacen posible todas las producciones que a diario vemos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y bueno, te saludo, Vivi, ¿cómo estás, Vivi Mozos? Hola, Dani, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy feliz de tener a nuestro invitado del día de hoy, que ya vamos a hablar de él más a fondo, porque el tema de hoy está increíble. Hoy vamos a hablar de branded content, de product placement, que es lo mismo cuando vemos en las películas, en las series, que alguien se está tomando una gaseosa o una cerveza o sale con unos tenis de una marca, y qué significa esto para las películas y qué significa esto, bueno, para la producción en general. Esto creo que está cambiando la forma en cómo se produce cine y televisión hoy en día. Sí, total, tenemos el invitado ideal para explicarnos todo esto. Él, aparte de ser productor, es director creativo, entonces entiende mucho como este tipo de problemáticas o de aplicaciones en las producciones. Yo sé que has estado por estos días como muy pegada a una serie que yo ya me vi, apenas salió, porque me vi un capítulo de esas series que uno se ve un capítulo y tiene que verlas todas, que es Baby Reindeer, bebé, ¿cómo se tradujo en español? Bebé Reno, ¿cómo la tradujeron? Bebé Bebé Reno Reno, en sí. Colombia, sí, Bebé Reno. No es que aquí yo me las esté dando de gringo, sino que yo no estoy viviendo en estos momentos en Colombia, entonces me llegan las producciones en inglés, entonces no sé cómo se están traduciendo. No es que sea pues un wannabe aquí que, bueno, en fin, pero hablemos de Bebé Reno. ¿Pero no te lo has terminado? Ya me la acabé, ya me la acabé. Me gustó algo y Ah, haciendo la preproducción de este episodio, eh, pues llegamos a un comentario que nos hicieron desde la producción, nuestra queridísima Solange, que hablaba de una escena en especial que yo no me fijé, una escena en especial de esta serie, donde aparece un sinnúmero de marcas. Básicamente yo no me di cuenta, pero era porque estaban sí. tan bien integradas las marcas a la escena que era casi que imposible verlas porque uno se fijaba en la atmósfera, en la actuación, y era como un buen ejemplo de product placement, era que era un desorden en el cuarto de la protagonista, de Marta, ¿verdad? Sí, pero mira, yo hice la tarea cuando estuvimos revisando el tema del product placement en Baby Reindeer, yo no lo sentí. Yo la volví a repetir y para mí fue algo que pasó casi inadvertido. Sí, totalmente. No sé para otras personas qué tal. Sí, porque hay películas en las que uno como que ve y dice, bueno, estas películas sí es como demasiado obvio o son cosas que salen muy mal. Estaba viendo por el caso, por ejemplo, es que yo veo cine de todo, cine bueno o cine arte o muy malo, me encanta ver películas malas. Me vi los Power Rangers, la última que dieron, Ay, Dios. y esa salió muy mal porque en los Power Rangers en la última hay una parte donde hacen como una referencia, bueno, toda la película gira alrededor a una marca de donas que se llama Krispy Kreme y ya es como tan de frente la publicidad que uno como que dice, Dios, no lo hagan más, ya, ya. Sí, ¿sabes también que otra cosa me he percatado mucho? Ujú. Las marcas de los carros. Total, Eso puede entrar dentro de product placement, sí, total, total. que siempre les hacen como un primer plano a los carros. Ahí ya te van dando como el norte de qué perfil económico tiene el personaje. Total, pero bueno, sí, casos hay muchísimos. Yo, por ejemplo, estaba viendo en estos momentos cifras de, por ejemplo, de Fast and the Furious. Y esta película, pues tiene bastantes cifras y una de ellas es que básicamente si a las películas de Fast and the Furious les va mal, casi que no importa, porque la mayoría, casi la mitad de lo que hacen en product placement
cubre la producción. Básicamente en Fast and the Furious 9 hicieron $89 millones solamente en marcas. Lo que pasa, y con lo que yo no estoy de acuerdo, es que a veces meten unas marcas que uno diría, si tú ves a La Roca, si ves a Vin Diesel tomando cerveza, uno diría, bueno, ya se toman una cerveza con 7 grados de alcohol, una cerveza de macho alfa, pero siempre aparecen tomando Corona. O sea, cerveza más light no puede haber. No sé, yo pienso que ahí también salió mal, pero Corona se nota que les Sí, queda sí, mucho mejor. sí, claro. Igual yo siento que dentro del desarrollo previo de las producciones, cuando tú los vendes para que les financien, tú debes tener alguna marca que te pueda patrocinar. Imagínate hacer una con Coca-Cola, Total. pues ya tienes todo el pago de la película hecho. Total, pero bueno, ya no vamos a gastar todo el tema. Tenemos a nuestro invitado que debe estar que se habla porque tiene mucho para hablar en el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Germán Rodríguez. Es un invitado increíble que tiene mucho cuento, muy estudioso. Ha estudiado en Inglaterra, en Argentina, en Colombia. Ahorita creo que está en España estudiando. Es un director creativo. Ahorita está en Salamanca, no para estudiar. Sí, total. Entonces, bueno, bienvenido, Germán. Bienvenido a Popcorn Club. ¿Qué hubo? Qué bueno, qué bueno, qué bueno estar acá. Qué bacano verte, Dani, qué bacano verte, Vivi. De verdad, qué linda esta invitación, qué nota poder hablar de estas cosas. Un agradecimiento a ustedes dos, pero también un agradecimiento a todo el equipo que está detrás de Popcorn Club. Esto es maravilloso, este proyecto, y el equipo es una cosa divinísima. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Qué lindo verlos, qué lindo compartir, y gracias a todos porque el proceso, además, todo el mundo cree además que la televisión y todos son los actores y lo que vemos enfrente y se olvidan de detrás, pero además el podcast y una producción como esta también tiene un montón de cosas atrás, y se siente mucho cuando haces parte, se siente mucho cuando te integras. Y nada, besos y abrazos para todo el equipo, todos son unos divinos, y qué bacano estar acá. ¿Cómo van? Precisamente esa es la idea y por eso nace Popcorn Club, para darle un poco de luz a las personas que siempre estamos detrás de cámaras. Bienvenido, Germán. Bueno, Germán, pues nada, entremos, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Uy, qué chiste Qué tan viejo y tan de tío, cochino. perdón por lo que acabo de hacer, Dios mío. Bueno, hablemos del branded content en el cine, desde los clásicos hasta las producciones más recientes. ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Cómo has visto el tema del branded content desde tu perspectiva de comunicador, de creativo? Hay cosas que creo que podemos hablar desde antes de eso, y son cosas que en Colombia, por lo menos cuando yo estudié cine, no se hablaban mucho, y es el tema del marketing. Y el marketing ha existido toda la vida, el marketing está ahí. O sea, yo creo que si hablamos de Dios, Dios tiene un departamento de marketing del carajo. O sea, alguien le dijo que escribieran una Biblia para poner todo ahí, eso es marketing, y saberlo vender y saberlo mostrar. O sea, el hecho de convertir agua en vino es un pensamiento hit de marketinero, y eso es Total, lo que total. pasa cuando vas al audiovisual. Voy a mostrar aquí mi product placement del día. Lindo, Gracias. Próximamente, tienda de merch de Popcorn Club. Gracias. lindo, lindo, lindo. Yo quiero uno de esos, yo quiero uno de esos. Pero entonces lo que pasa con esto es que tenemos un montón de marcas y un montón de cosas que creemos que llegan y que se van gestionando y que es muy natural. Detrás de todo esto hay un tema de marketing gigantesco en Hollywood. Los representantes de los actores no son representantes, sino normalmente son compañías de marketing, o tienen un manager y tienen además un personaje que les maneja marketing, y eso es cómo se visten, cómo hacen, cómo se peinan, como todo. En mi caso, a mí mi marketing me lo maneja mi esposa, entonces ella me dice, suéltate el pelo, no te lo dejes crecer, hasta ahí está bien. O sea, siempre hay algo que se controla. En audiovisual, esto ha estado presente desde el inicio del audiovisual. Cuando comenzamos a revisar de dónde viene el cine y toda esa historia, comenzamos a ver las marcas cómo aparecían. Pero básicamente en la cultura pop en los 90 es donde esto hace boom, y donde la industria del cine comienza a cambiar y se comienza a convertir en eso que estamos hablando ahora, que son películas que básicamente ya se pagaron solamente por el product placement, solamente por todo el tema de marketing, ya la película está paga. Y eso es lo que comenzamos a ver. Uno de los ejemplos así viejitos, chéveres, es, que ya olvidé el nombre, pero los dulcecitos de Reese, los dulcecitos Reese de chocolate que aparecían en la película de E.T., con los que el niño convence a E.T.
eso es una de los hitos del product placement. O sea, ¿por qué? Porque ellos fueron y le dijeron a M&M, queremos tener M&M's, y M&M vio a E.T. y dijo, ese muñeco tan horrible, nadie le va a poner cuidado, y se fueron para la competencia que era Hershey's, y Hershey's dijo, hágale. Si no estoy mal, Hershey's ni siquiera pagó por estar en Ah, ¿en E.T. serio? Hershey's Wow. ni siquiera pagó. O sea, lo que pasa es que la producción de Spielberg les dijo, déjenos, y ya está. Y luego, cuando se estrena la película y tiene tanto éxito y las ventas de Reese suben 65%, creo que subieron una cosa así exagerada, va Hershey's y le dice a la producción de Steven Spielberg como, listo, ahora sí les pago para que me dejen usar los personajes de E.T. Y ahí la cosa comienza a moverse distinta. Back to the Future, que además me encanta tu camiseta, Dani. Back to the Future ¿Qué tal? Es que me la traje a propósito. Es como el oráculo del product y el placement. mundo nos tiene además una deuda. Back to the Future nos tiene una deuda y Nike nos tiene una deuda. Y Ah, tú sabes a qué me refiero. O sea, Claro que sí. No se ha ¿dónde logrado están todavía. nuestros tenis? Yo sé, sí. ¿Dónde están? O O la sea, chaqueta. Sí, pero el casual. DeLorean sí salió, ¿no? el DeLorean salió, el DeLorean lo vendieron, el DeLorean se vendió en Claro. Estados Unidos y todavía hay DeLoreans. Entonces ahí la deuda está pagada. Los Perdón, tenis sí quieren que bailan. les diga algo. Yo iba por un pueblo acá cercano donde vivo hace como un par de meses y un señor estaba sacando un DeLorean de un garaje. Casi me bajo y me le tiro encima a ese señor. O sea, paré, frenazo en seco. Y yo, ¡oh! Dios mío, hermoso. Sí, Ay, entonces lo del carro sí Sí. lo podemos sacar, pero los tenis sí, yo creo que los queremos todos. y eso es lo que hace el cine y eso es lo que hace el marketing. Es como hay un diseño muy grande detrás de eso, está muy bien pensado para que las cosas cuando salgan se sepan vender. Y lo que ustedes hablaban ahora de el tema de Baby Reno y todo este product placement que está por ahí botadito y tal, eso es una parte del product placement, que es ese product placement pasivo, que es el que vemos en las películas y que siempre está por ahí, el Rolex que la persona tiene y que se acomoda. Nada es casual, eso de que se acomoda el Rolex. Eh, frente al tema de product placement se crean también mitos que, por ejemplo, se dice que Apple deja usar iPhone solamente a los buenos de las películas o a los personajes que no van a morir, entonces que si el personaje tiene un iPhone se supone que no va a morir. O sea, hay un montón de mitos alrededor de Total. product placement y Sí. todo está muy bien pensado y todo está muy bien construido y nos podemos quedar acá hablando y Sí, echando carretas sobre miles de películas Oye, donde hay unas cosas. eso de Apple no lo tenía, no tenía ni idea, pero sí siento que siempre que sale la publicidad, le hacen unos planos súper cerrados a la manzanita y le dan muchísima relevancia en una escena. O sea, una escena de 2 minutos tiene 30 segundos de marca. Pero si tienes más tips o mitos de Apple, me encantaría Cuando escucharlos. somos espectadores, un poco uno cree que todo está ahí porque se ve lindo y ya está, pero realmente todo está muy, muy, muy elegido. Cuando tú ves algo de Apple, comienzas a ver que esa persona, todo el ecosistema lo tiene Apple. O sea, no es como que alguien de producción le prestó el celular o el computador que sacaron por ahí. Comienzas a entender que todo lo tiene. Apple, por ejemplo, es una de esas marcas que aparece mucho, pero que nunca registran créditos. El mito urbano dice que Apple no paga por estar en las películas. wow. Eso dice el mito urbano. Yo no creo que sea cierto, porque al final también todo esto es parte del marketing. Una de las empresas que debe tener un departamento de marketing más mágico, eso debe ser una cosa que abres y deben haber unicornios y cosas divinas por allá, debe ser Apple. O sea, Apple la tiene clarísima en hacer marketing. Y entonces tiene Apple TV y entonces ves un montón de series ahí, pero cuando vas al cine ves los primeros planos del iPhone y ves que el celular lo sacan del agua, lo botan al fuego y sigue funcionando. O sea, yo tengo un iPhone y esa vaina se me recalienta con 25 grados, o sea, afuera se recalentó, pero en el cine está Sí. maravilloso.
No, hacen de todo, explotan de todo. Pero bueno, Germán, hablemos, yo por ejemplo, esta pregunta la voy a responder primero yo. Yo sí me he visto muy influenciado por el product placement para comprar cosas, obviamente este es el primer caso, pero por ejemplo, a mí me encantan las gafas Ray-Ban y creo que yendo hacia mi infancia es porque a mí me encantaba la película de Top Gun, es como de mis películas favoritas y yo sé que esta marca de gafas apareció, casi que le tuvieron que pagar para que apareciera porque estaba quebrándose y Top Gun le salvó la vida a Ray-Ban. ¿Tú te has visto influenciado por alguna película que salgas de la película y digas, quiero esta cerveza, quiero esta gaseosa, quiero estos tenis, quiero esta chaqueta, quiero... Lo que pasa es que yo soy muy geek. El tema de las gafas Mira, no, sí, sí, sí. porque el tema de las gafas, como he usado gafas toda la vida, los que usamos gafas sabemos que es un problema usar gafas bonitas de sol y eso. Entonces, nada, te toca tus marcos. Entonces, las gafas, por ejemplo, a mí no me influencian. Pero yo soy muy geek, Ok. entonces yo veo una cámara, yo veo una GoPro, creo que por acá la debo tener, ahí tengo mi GoPro, eso fue de una película que vi, de ver cosas como cómo se usaban y cómo las manipulaban. Todo el tema de Apple, hay películas donde todo el ecosistema de Apple era divino y el set se ve, no sé cómo se dice, pero sí, el set donde está el personaje con su computador y sus cosas, entonces tenía la tablet y el iPod y nada. Y pues para los que me conocen saben que yo soy remanzanita, obsesivo, Ok. y yo siento Ujú. que eso ha sido un poco influenciado por eso. Uno de mis carros favoritos es el Camaro. Y pues es que yo desde chico soy amante y me fascina Bumblebee y Transformers para mí fue lo Ok. mejor. Entonces, pues cuando salen las nuevas versiones de Transformers, que ya salieron hace muchos años, y Chevrolet estrena el Camaro, o sea, yo paso por una vitrina de Chevrolet y soy así como, de ese tipo de cosas te llenan. Pero no solamente eso, yo creo que también hay temas en los que, por ejemplo, te puedes influenciar por un tema de olores, te puedes influenciar por un tema de sabores, te puedes influenciar por un montón de cosas eh, que te van a antojar y te van a querer probar ese tipo de cosas. No sé, probar una hamburguesa específica. En algún momento, si existiera el restaurante este de Ribs se me olvidó la película, la serie de Kevin Spacey donde él era presidente. House The of House of Cards, Cards. Freddy. House ¿Recuerdan of ese Cards. restaurante de Uy, Ribs? Que era, no, qué daño me hacía, yo si sé. existiera, yo estaba ahí. O Costillas, sea, claro. eso pasa. Pero es que, Ustedes, ay, perdóname, te dime, interrumpí, dime. terrible. No, es que les quería preguntar, ustedes que tienen hermanas, a mí me marcó mal una película que se llamaba Ni Idea o Clueless con Alicia Silverstone cuando yo era chiquita y ellas eran súper millonarias y se vestían divino, iban al colegio y tenían unos outfits fuera de lo común. En mi colegio, ahí tenían beepers. No, pero Entonces era Estamos sacando la hola. cédula. beepers. Entonces A mí no era me tocaban los beepers, Vivi, qué Estamos pena. ¿Qué sacando es la un beeper? cédula, estamos sacando la cédula. Pero Dani, Sí. yo te puedo explicar qué es un beeper. Luego te mando ahí en un correo la Ok. historia del beeper. yo, yo, yo tuve beeper. Pero, pero ustedes recuerdan Matrix y recuerdan Neo, el primer celular Nokia que se extendía. Era una belleza. Se abría. No, Era una sí, era increíble. belleza, todo el mundo quería ese Sí, celular. sí, El celular no hacía nada, no era un sí. smartphone, no tenía absolutamente nada, solamente les pichabas un Ah, botoncito y se despejaban las teclas. Y el sí, bendito celular llegó a Colombia claro. por 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, una locura. O No, sea, era una locura, carísimo. De la era una época. locura, locura. O sea, no, uno se antoja mal de muchos, de estilos también. Hay una película, hay una serie, Lupin, es una serie de Netflix, se me olvida el actor, Como La el ladrón ladrón de el franquista. cuello ladrón de blanco. cuello blanco. Lupin Sí, es una serie además muy Buenísima. cool, pero el personaje, voy a hacer ahí un medio spoiler, igual no voy a contar mucho, pero el personaje tiene un muy buen estilo, es un tipo, un morenazo alto, gigantesco, que tiene un muy buen estilo, unas camisetas muy cool, pero tiene una obsesión por los tenis, y tiene unos Jordan, y tiene unos... Para la última temporada, utilizan, o sea, él comienza en la primera temporada como con sus Jordan y ya está, creo que son las Jordan. Para la última temporada hay un montón de tomas en su guarida donde muestran la colección de tenis del man y es una colección absurda, divinísima, de zapatos naranjas, verdes, rojos, una cosa hermosísima. Entonces,
no solamente el tema, Closet soñado. pero no te ponen el producto. El tema acá también es que te antojan porque el personaje tiene un estilo que le queda tan bien que tú comienzas a decir, ah, qué cool esos tenis. Seguramente te los pones y a ti no te van a quedar tan bien, o no es tu estilo, o lo que sea, pero el product placement va muy ligado a un montón de cosas alrededor del audiovisual, no solamente a la marca y a saberla poner, sino a darle vida a esa marca y a interpretarla de una mucho mejor manera. Mira, ahora que hablas de los tenis Nike, yo vuelvo, Doctor House, le decían también su primer plano y solamente tenía Ah, sí. tenis Nike. Sí, 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 yo amo esa serie, pero entonces el man se sentaba y ponía las piernas los encima del escritorio. Entonces, claro, aparece el computador, el Mac y sus tenis Nike. Wow. Jale. ¿Ustedes recuerdan Ya, muchos millones ¿Ustedes en recuerdan 2 iRobot segundos. de Will Smith? Ah, claro que sí. Ese es un muy Claro. buen. iRobot de Will Smith, esto ni siquiera es que aparezca, es casi un leitmotiv. El tipo Sí. comienza la película y recibe un paquete. El tipo está cumpliendo años, abre su paquete y su paquete son unas Jordan 1990. Sí. Perdón, unas Converse 1990 porque se supone que ellos están en el 2040. Y el tipo las recibe y se las pone y todo el mundo le dice como que hace con eso, que esos son los zapatos demasiado clásicos y todo el tiempo el tipo está como, ay, se me ensuciaron los zapatos, ay, me van a hacer daño mis zapatos, toda la película. Y son unas Converse súper bellas, de cuero, súper bonitas. Ese tipo de cosas pasan y Hollywood la ha tenido muy clara. Cuando vamos a cosas mucho más nuestras, en Colombia el product placement es una cosa muy curiosa. O sea, hace unos años cuando uno veía unas producciones, yo no sé si ustedes recuerdan que era la cámara y pasaba enfrente el camión gigantesco de Servientrega. Ajá. No, Sí. o sea, no, o sea, no es la forma. O sea. ¿Puedo dar un ejemplo? Es que hay un ejemplo que yo vi. A ver, debo reconocer que vi la película porque aparece Laura Cuña y me parece que Laura Cuña es espectacular. Y es una película colombiana, creo que se llama como El último hombre sobre la faz de la tierra, algo así. De Dago García, ¿Con creo que Toro? es. Sí, 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 con Toro. ¿Cuál es el nombre de Sí. Toro? Bueno, que es un actorazo además. Sí, Pero sí. tienen una exageración en el product placement y es John Alex Toro. Gracias, Yo no le creo eso. Vivi. El hombre sale y aparece las tiendas Jumbo por todas partes. Es, esencialmente ese supermercado que queda abierto y entonces el último hombre sobre la faz de la tierra va a ser mercado de las tiendas Jumbo. Pero es algo tan exagerado y sale tan mal. Pero bueno, sale Laura Cuña y se los perdonamos. Yo trabajé en... ¿Saben cuál? ¿Ustedes se la han visto? Betty la Fea. Ellos tienen publicidad de una empresa de teléfonos que se llamaba, creo que Orbitel, que era una de un... De la manito. Uy, claro que... ¿No? ¿No se acuerdan? O No, también soy la vieja del claro, parque. sí, recordamos. Uy, qué... Pero Claro, claro. Pero era todo. Lo que pasa en Colombia también, un poco, yo trabajé en agencia de publicidad en Colombia con marcas grandes. Ujú. Y el trabajar con marketing en Colombia, con los departamentos de marketing en Colombia, es muy complejo en el sentido en el que hace unos años, yo creo que ahora eso ya está cambiando un poco, pero hace unos años era como, ok, me interesa estar en la película, me interesa estar en el videoclip, me interesa estar ahí, pero quiero estar de primera, o sea, quiero estar. Y lo que las marcas no eran conscientes es que cuando les pones un camión así de primerazo de Servientrega, cuando le pones un jumbo todo el tiempo aquí al lado al personaje, lo que estás haciendo es agotar al espectador y no lo estás convenciendo de absolutamente nada. Eso ha venido cambiando un poco. Recuerdo que trabajé con una marca de computadores con la que los convencimos de hacer toda una campaña en la cual involucramos un montón de artistas y de cosas, pero que la marca fuera acompañante de los artistas, acompañante de, más no la marca fuera la sombrilla principal. Insinuado, sí. Exacto. Y eso ya ha venido cambiando un poco, pero Hollywood sí lo ha tenido muy claro desde hace mucho tiempo. Entonces, si te va a vender algo, te lo vende de frente, pero te lo sabe vender. Náufrago es un comercial de 2 horas de Tom Hanks para FedEx. Claro. Son 2 horas hablando de FedEx. ¿Pero te parece que sale mal ese comercial de 2 horas, Germán? ¿Te parece que sale? No, a mí marca, Náufrago es ¿no? una de esas películas que me gustan. Tiene un montón de product placement que quedaron sueltos. Por ejemplo, Wilson.
todo el mundo habla de Wilson, todo el mundo reconoce Claro. a Wilson. Sí. ¿Y Wilson qué es? Pues es la marca. Pero mira que Tom Wilson, Hanks en ese año creo que no ganó el premio Wilson. Oscar. Si no estoy mal, lo ganó Gladiador. Es que estaba también compitiendo contra Horrible. unas peliculazas. Pero no ganó. Pero además también vamos a una cosa, Dani, el tema de los premios es para donde la industria quiere que se miren las cosas. El tema, en Claro. publicidad, el tema de los premios son publicistas dándole premios a publicistas, Ujú. y en cine hay premios que son totalmente merecidos, pero muchas veces es para donde la industria quiere que se miren las cosas, y ahí está involucrado el marketing, dónde quieren que se vendan más cosas, dónde queremos poner los ojos. O sea, Sí. los premios es una cosa ahí, pero igual, para otro episodio, pero en el cine pasa una cosa, y es que hay películas malas y películas buenas. No sé, para ti, es un tema muy personal. Hay películas muy interesantes y hay películas que de verdad terminan siendo unos fracasos, pero hay fracasos. Tú acabas de hablar de Power Rangers y te la disfrutaste. O sea, Sí. más allá de que sea buena o mala, por lo menos Náufrago me la disfruté un montón, y tengo un montón de placeres culposos de películas muy malas, que uno igual se disfruta. Entonces el Claro. cine tiene esto, y todo el cine igual te va a meter estas cositas de product placement que estamos Vivi, hablando. Todo el audio, las series, todo. quiero hacer una pregunta, pero también quiero que me la respondas tú, porque para los que recién se conectan a nuestro podcast, Viviana también es una gran productora en Colombia y ha participado en unas producciones de cine y de televisión grandísimas. ¿Ustedes no creen ambos que esto se está perrateando por el product placement? Porque claro, como antes a una película le daban segunda parte porque la película le iba bien en taquilla, pero hoy la película puede salvar más de la mitad de la producción simplemente con product placement. Así que si es una película mala, como ha pasado con Netflix, con que tenga buen product placement, pues van a seguir haciendo. ¿Esto no está perrateándose el cine como, o las producciones muy de frente? Yo tengo una opinión, no utilizaría la palabra perratear, pero sí siento que en determinado momento se le da la oportunidad y se le abre la puerta de realizar este tipo de producciones a la marca que tenga la plata, porque todos sabemos que hacer una producción se debe tener una inversión importante. Y si la marca te puede llevar a eso, en algún Ujú. momento yo siento que es como que sí te tienes que dejar orientar un poco por los intereses de la marca. Eso creo Bueno, yo. Pues no sé qué tanto perratear, pero sí, si todo el mundo está buscando siempre una financiación, y si Coca-Cola, vuelvo al tema de Coca-Cola, me puede ayudar y me va a financiar, muy probablemente en toda mi película voy a tener un chorrero de botellas, latas, envases, dispensadores y camiones casuales como el de Servientrega. Pero bien, bien puestos. Pero bien, pues, Yo creo que yo estoy de acuerdo con Vivi. Siento que igual acá también podemos entrar en otra cosa, y es marketing, capitalismo, industria, nos quieren gobernar, los poderes mundiales y un montón de cosas que no vamos a entrar, y no es un podcast para hablar de eso. Pero sí pasa algo, y es que esto es industria, y Vivi tiene mucho más claro esto, en el sentido en el que Vivi ha trabajado con un montón de producciones que han ido a Colombia desde fuera, y eso genera un montón de trabajo. Entonces, es bonito también poder valorar algo, no solamente porque te gustó o no te gustó, porque te parezca malo o te parezca bueno, sino porque alrededor de eso también se está generando un montón de empleo y hay un montón de cosas positivas que funcionan. ujú. Igual no todo, tampoco no todo se mueve frente al marketing, tampoco no todo se mueve frente a este perrateado que estamos hablando. Hay cosas que simplemente no funcionan. El público hay cosas que no acepta, hay cosas que no le gustan y no le gustan y no le gustan, y no lo acepta, pero también hay cosas que la industria, los números no le dan, y no lo puede seguir haciendo por más que sea muy bueno. Un ejemplo es Sense8, es una serie de Netflix que la dirigieron las hermanas Wachowski. Es una serie hermosísima, es una vaina absolutamente divina, es una total. cosa que tiene una producción
bestial hecha en medio planeta, que habla de igualdad, que habla de un montón de comunidades, que habla de que tiene un fondo divinísimo de que todos estamos conectados. Y la serie le fue muy bien. Es de los hermanos de las hermanas Wachowski, o sea, es como esto va a seguir siendo un boom. Y Netflix, después de estrenarla, después de que fue trending, después de que todo el mundo dijo, no, no lo va a seguir haciendo porque es que no me dan los números. Ya está. La gente se rebeló, escribió, hicieron peticiones y a la final lograron que Netflix le diera plata a las hermanas Wachowski y ellas hicieran digamos como un capítulo cierre que es de 4 horas, si no estoy mal. O sea, no lograron que se hiciera otra temporada porque los números nunca dieran, pero hicieron un capítulo cierre de 4 horas. Y esto te habla de la fuerza que tiene el público. Vivi, no, yo te lo mando. Pero esto te habla de la fuerza que tiene el público frente a ese tipo de cosas, te habla de que no todo se sostiene a partir del marketing ni a partir del product placement, y se habla de que a la final la industria es una industria y termina moviéndose por números, por plata, y no necesariamente porque sea súper interesante y sea súper lindo visualmente, o sea, hay un montón de factores que están ahí. Y lo que tú disfrutas es diferente a lo que disfruta Vivi y a lo que disfruto yo. Entonces, esto también genera un montón de públicos y entre más variedad exista, es mucho más genial para todos. Todos vamos a tener que ver y que consumir y de qué antojarnos y de qué no antojarnos y de qué criticar y de qué no criticar. Entonces, un poco para allá va. Yo quería preguntarte, más que opinar, es como que todas las series, todas las películas, todos los personajes tienen una identidad, tienen un vestuario, tienen un look, todo eso lo estás vendiendo, porque uno sale decidiendo como, quiero peinarme como Julieta, quiero los tenis de Jessie, ¿sabes? Entonces siento que ese marketing o eso va completo desde la creación del personaje en, como en todas las producciones. Hay una serie que me estoy repitiendo ahora, que es The Voice, de Amazon Prime. The Voice me la estoy repitiendo porque además soy de ese obsesivo que cuando sale nueva temporada se quiere ver todo de nuevo, cuando sale nueva película se ve las anteriores 5, ajá. Y ¿Puedo hacer un paréntesis? dale. Soy para chicanear con esto porque de pronto puede estar en este podcast en algún momento. Yo soy amigo de la persona que hace la voz de Homelander en español. Buff. Gremio de locutores. Es un vozarrón. Próximamente. De pronto lo tenemos acá próximamente para que hable de doblaje. Buenísimo. No, uy, ese es otro tema, una cosa. Sí. Y cuando además comparas, acá pasó algo, aquí en este paréntesis largo, pasó algo súper lindo y es que Sigourney Weaver le dieron un premio a toda la vida aquí en la entrega de premios Goya, que si no estoy mal fue en Valencia o Barcelona este año. Y la nena en su discurso dijo, yo no soy nadie sin quien me dobla en España. Bill Murray me dice que yo actúo mucho mejor en español que en inglés, entonces debo agradecerle a no sé quién cita. No sé quién cita es una mujer de 80 años, española, que vive en un pueblito por allá en su casa y la entrevistaban y era así con la lágrima en el ojo agradeciendo eso. Es una labor que no se ve y que es súper lindo. Pero bueno, cerrando el paréntesis, volviendo a Product Placement, que nosotros igual siempre nos vamos por todas las esquinas, por eso los adoro, por eso los amo. The Voice, me comencé a ver esta primera temporada otra vez y tiene un tema de product placement de burlarse del marketing, de burlarse de cómo ellos son una industria de superhéroes y cómo los ponen en películas y cómo los venden en cosas y cómo los tienen en todas las pantallas y cómo venden peluquerías y delfines y venden un montón de cosas. Verse una serie de esas, no solamente por ponerle cuidado a la historia, sino ponerle cuidado como ese subtexto que hay, te cuenta mucho de cómo funciona la industria y te cuenta mucho de cómo nos venden absolutamente todo. Porque ahí la película les están diciendo todo el tiempo, usted tiene que comportarse bien porque es que usted está vendiendo esto, tiene que comportarse así porque usted es un niño bueno, porque todo eso es lo que nos hace el audiovisual, pero también lo hace todos los medios de comunicación, nos meten, digamos, como cómo debemos vernos, cómo debemos portarnos, y uno se va antojando y uno se va conectando con eso. Y es complejo. Por eso también uno debe ver mucho, consumir mucho y de todo tipo de cosas para nutrirse y no quedarse solamente como con esa línea de rubias
Y ya, tú eres rubia y yo te amo así como eres rubia, Vivi, pero me refiero a ese tipo de esquemas y películas que... Entonces... Popcorn Club. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? A. El Padrino. B. Matrix. C. Pulp Fiction. Uf, Pulp Fiction. Sí, además es como tu película favorita de todos los tiempos. O sea, no, o sea, primero las tres son buenísimas, segundo las tres son súper distintas. O sea, no, ¿qué es esto? O sea... Eso es una dictadura, ¿ves? Tienes que escoger. Esto es un acto de violencia. ¿Qué película te hizo llorar más? La vida es bella, Marley y yo, Coco. La vida es bella. Pero si hablamos de cuál película me hizo llorar más, está ahí. Está ahí. O sea, no está ahí. Yo he moqueado con otras. Bailarín en la oscuridad. Vayan y vean Bailarín en la oscuridad. No, no hablamos más. Con Björk. Seguro Björk. jugamos en todas. Uy, Björk. ¿Cuál es tu banda sonora de película preferida? Star Wars, Rey León, Superman. Forever. Rey León. Hakuna Matata. ¡Boom! O sea, lo siento por Hans Zimmer, lo siento. O sea, no. Hakuna Matata es... Bueno, Germán, si te dieran la oportunidad de tener un plan esta noche y te dieran 3 opciones de actores del mundo de Hollywood, ¿a quién escogerías entre Leonardo DiCaprio, Meryl Streep o Denzel Washington? Meryl Streep, sin dudarlo. ¿Qué película de terror te dio más miedo? Muy bien. El Aro, E.T., El Resplandor. Pero E.T. no es de terror. Aquí hay un error en la Matrix, perdón. Perdón. Vamos a retomar. Retomamos en 3, 2, 1. ¿Qué película de terror te dio más miedo? El Aro, It, El Resplandor. Va a responder It. Bueno, otra. ¿Cuál es el mejor villano del cine? ¿Jenny de Forrest Gump, el Joker o Hannibal Lecter? Hannibal Lecter. Y entre Hannibal Lecter y el Joker. ¿En serio? Pero la peor es Jenny. Hay que analizar. No, Jenny es un ser incomprendido. Yo tuve una relación tóxica y yo sé que esas personas no lo hacen de malas. O sea. Es muy mala. Vuelve cuando ya tiene cáncer y se está muriendo. Ahí sí, venga. Pero ese tipo de personajes no lo hacen de malos, Dani. O sea, las personas tóxicas no son conscientes de eso. Es más, deberíamos traer a que algún psicólogo a hablar de eso en algún momento, pero... Es una villana. Sí, lo hicimos pensando que ibas a responder ¿Qué película siempre te hace reír? Hangover, ¿Qué pasó ayer? Perdón. Hangover, en español lo llaman ¿Qué pasó ayer? ¿Y dónde están las rubias? O La Máscara. ¿Dónde están las rubias con este personaje, con la cantada se me olvidó el nombre de este personaje? Hay esa escena cuando van en el carro y él comienza ya, eso te hace reír un montón. Y el tipo, han pasado 20 años y el tipo se ve exactamente igual y salió haciéndolo y moviéndose exactamente igual. Es muy bueno, es muy divertido. Ay, eso es oro puro. Por esos días creo que volvieron a hacer como en un show en Estados Unidos. Germán, ¿cuál es la película de ciencia ficción preferida? ¿Cuál prefieres? ¿Jurassic Park, Matrix o 2001 Odisea del Espacio? Matrix. Más por gusto personal, porque realmente 2001 es una cosa que te vuela la cabeza, pero Matrix es la mamá. Sí, la mamá de todos. Pero por nuestra generación, yo creo. No, todavía. ¿Qué personaje de película te gustaría ser? Indiana Jones, Iron Man, La Mujer Maravilla.
Yo creo que Iron Man, yo soy muy perezoso para correr como Indiana Jones o para dar vueltas como la Mujer Maravilla. Yo creo que Iron Man no va más flotadito por ahí. Sí, 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 funciona más. Sí, total, total. Bueno, ¿cuál es la película más creativa que has visto de nuestra lista? A, Inception, B, Avatar, C, Laberinto del Fauno. Uy, Inception. Me vuela la cabeza Inception. O sea, las otras también, cada una tiene lo suyo, pero Inception a mí me vuela la cabeza. Bueno, voy a hacer una última. Una última. ¿Qué película crees que todo el mundo debería ver al menos una vez? A, Forrest Gump, B, La lista de Schindler y C, El club de la pelea. La lista de Schindler. Totalmente. Y es cada vez más actual. Sí. Yo votaría por Forrest Gump, pero no son Lo mis que preguntas, pasa- no son mis rapidillas. Yo siento, no son tus rapidines, no vamos a hablar de tus rapidines, no quiero problemas. Pero sí, yo siento que igual estamos en un momento de vida donde donde se nos han ido perdiendo esos recuerdos y esas cosas de historia fuertes y que el cine las tiene por ahí. Y que por más que Hollywood siempre se muestre como el héroe y siempre hagan este tipo de cosas de un poco alterar la historia, es bueno entender cosas como la guerra y es bueno entender cosas como el sufrimiento humano. Entonces, la lista de Schindler me parece que es una cosa que todo el mundo debe ver y debe reconocer. Es una película maravillosa, pero además lo que cuenta es absurdo. Y así por esa línea hay un montón de películas que deberíamos todos ver y conocer un poco para cuidar lo que nos queda de mundito. Popcorn Club. Aprovechando que estás diciendo eso, nos gustaría que nos dieras un recomendado, una película que todo el mundo debería ver según tú, que es espectacular y que no se puede morir sin verla. Es difícil. Yo creo que tengo una en la cabeza en este momento. Es de esas películas que o la amas o la odias. Se llama Belfast. Creo que se estrenó en el 2021 o el 2022. Estuvo nominada a un premio Oscar. ¿Ganó? No estoy seguro. Creo que ganó algo, no recuerdo muy bien. Belfast es una película en blanco y negro y es una de estas películas que a mí personalmente me conectan con la esencia del cine y con la esencia del cine que es contar historias humanas. Y esto cuenta la historia de una familia en Belfast en un momento crítico de guerra. Es algo lindo y que reúne como todos estos elementos que estamos hablando. Germán, bueno, obviamente el tema de hoy es product placement. ¿Qué película tú dirías, esta es mi película favorita donde aparece product placement? Porque, o no sé, porque de pronto nos vendieron sin vendernos o porque estuvo muy manejado, muy bien manejado este product placement. ¿Cuál crees que podría ser un buen ejemplo? Y si quieres también da un mal ejemplo, que con eso nos divertimos también bastante. Un buen ejemplo. Yo creo que me voy por cosas como las que hemos hablado, el tema de Matrix con el celular Nokia, Matrix 1 con el celular Nokia me parecía un muy buen ejemplo. En ningún momento hablaban de ese el celular, ni la marca, ni nada, sino simplemente le llegaba a la caja con el celular. Y es un ejemplo que me gusta. De mal hechos, ay, no, yo me quedo con todos los de Colombia, o sea, las películas perdón, pero es que las películas de Caracol, las películas de RCN, por lo menos de hace unos años, el product placement era una cosa espantosa para salir corriendo, o sea, no. Sí, total, es como que meten el comercial ahí para decirle al cliente, oiga, mire, comercial dentro de la serie. No, es que no tiene, eso no. Ese para mí es de los feos, pero claro, si te pones a analizar a fondo, pues también te encuentras con Vin Diesel tomando coronitas y siendo tan macho men. No puedo, pues no puedo con eso. Curioso. O sea, antes no le pusieron un águila light, o sea, ¿en serio? ¿Un macho alfa con una cerveza light? ¿Qué cerveza debería tomar Vin Diesel? No sé, una con más grados de alcohol, una cosa belga, una cerveza cosa, así que se vea como de 8 grados, que te vas a... llena de, sí, exacto, con aunque
En defensa creo que el tema americano también no es como el consumo de cerveza ya también puede ser diferente al consumo de cerveza de nosotros. Puede ser, Sí. en defensa digamos que puede ser una cosa así. Pero también hay cosas de product placement interesantes. Disney, por ejemplo, lo hace, que es como usar referencias, que esto ya no es product placement, pero son referencias que están muy conectados en sus películas, una para Estados Unidos y otra para el resto del mundo, o una para Oriente y otra para el resto del mundo. Eso también lo hacen en ciertas películas. No tengo ejemplos claros acá, pero en ciertas películas también hacen ese tipo de cosas. Es más, voy a dar un ejemplo Vivi, para que te visualices. Ve a una esquina de un pueblo cualquiera en Boyacá, cualquiera, no sé, Moniquirá, Ráquira, donde sea, y siéntate en una esquina donde haya señores, unos 6 señores con ruana alrededor de un petaco de cerveza. Estos señores son menos rudos que La Roca y que Vin Diesel. ¿Tú crees que ellos van a estar alrededor de un petaco de Corona? Nunca, nunca. De coronitas. De coronitas que se toman con 2 dedos. No, eso no va a pasar nunca. Eso no pasa. Sí, tienes razón. Entonces podría ser la que toman en La Casa de Papel. ¿Esa cuál es? ¿Estela Artois? Estela Galicia, creo que es. ¿Cuál era esa? Estela Galicia. Estrella Galicia. Estrella de Galicia. Ahora Galicia, acaba de pasar algo con las Kardashian, y es que las Kardashian aparecieron en un video tomando, si no estoy mal, Estrella Galicia, y todo el mundo dijo que el marketing, pues, que orgánico y no sé qué. No se sabe cuánta plata Estrella Galicia le pagó a las Kardashian para que salieran en un TikTok haciendo así, tomándose un par de cervezas acá. O sea, eso no es orgánico. Y eso no es increíble que 20 años después de que nos están vendiendo que las cosas son orgánicas, con todo el acceso a internet que tenemos ahora, todas las redes sociales, sigamos pensando que ese tipo de cosas pueden ser orgánicos. Eso no es orgánico, aceptémoslo. O sea, pues bueno, Germán, no, nada, podríamos aquí seguir hablando. Yo tengo, o sea, es que se me vienen muchos ejemplos y comentarios que quiero hacer, pero no me quiero pues alargar y que la gente se nos aburra, porque ya llegamos a un minuto importante en nuestro podcast, y es el minuto de irnos, de despedirnos, Vivi. Germán, muchísimas gracias. Fue, como siempre, un placer hablar contigo, escuchar y saber todas esas historias de marketing que de repente no tenemos idea. No, es la locura estar en este proyecto con ustedes. De verdad que es una iniciativa muy linda. Amo el proyecto, amo el equipo. Gracias a ustedes por la invitación, por traerme acá, por dejar echar carreta, que esto echar carreta de este tipo de cosas es buenísimo. Y nada, se les quiere un montón. Vivi, como siempre, estás hecha una princesa. Dani, muchas gracias. Siempre un caballero. Muy, 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 muy bacano hablar contigo. Se les quiere mucho y nada, seguimos hablando. Ojalá sigamos haciendo más de este tipo de cosas. Yo salgo de acá a ver la serie de las hermanas Wachowski. ¿En qué plataforma está? Me quedó sonando. En Netflix. Salgo a verla ya mismo. Repítame el nombre para aquí tomar nota. Sense y un 8. Ok, Sense8. Entonces ya, listo. Recomendado para que vean. Ok. Sense no, es bueno. Hay que verlo. Bueno, hay que verla, hay que disfrutársela, es bien linda. Hay que verlo sin niños. No es para niños. Un abrazo y que viva el product placement. Chao. Se les quiere. Abrazos para todo el equipo. Bye. Popcorn Club es un podcast que nace en Papaya Films. Conducción: Viviana Mozos y Daniel Faura. Producción ejecutiva y desarrollo: Viviana Mozos. Producción general: Solange Acosta. Dirección creativa: Germán Rodríguez. Dirección de fotografía: Alejandro Vallejo. Coordinación de producción: Joana Mozos. Diseño gráfico: Erika Faura. Marketing y producción digital: Daniel Faura. Producción de campo: Juan Sebastián Abacuc. Foto fija: Lucía Vargas Mesén. Investigación: Paola Vázquez. Gaffer: Leonardo Sepúlveda. Asistente de luces: Mateo Sierra. Asesoría legal: Andrés Jaramillo. Agradecimiento especial a Cinema Store. Derechos reservados Papaya Films 2024.